Pues, chicos, buenas tardes a todos que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ya estamos por terminar el contenido del curso. Vean, estamos a unas cuantas clases de que todo eso se acabe. Y hoy, 25 de abril de 2022, trabajaremos con el tema de ley de Ampere. Entonces, poco nos queda, ¿no? Y acabamos. Recuérdense que nuestra prueba parcial se realizará el jueves 5 de mayo. Entonces, ahora aquí dice viernes, ¿verdad? Pero para no interferir con otras actividades que ustedes pueden tener, pues jueves realizamos nuestra tercera prueba parcial. Entonces, vamos por nuestra clase. Vamos a ver hasta dónde vamos ya. Por acá. Hoy que es 25 de abril del 2022, trabajaremos con el tema que se llama ley de Ampere. Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien. La ley de Ampere nos muestra cómo intentando lograr calcular ciertos datos, se descubren otras cosas. André María Ampere intentaba encontrar o explicar o usar una especie de potencial magnético, así como existía el potencial eléctrico. Recordarán ustedes que la diferencia de potencial eléctrico se calcula como la integral de E, el producto punto con un diferencial de trayectoria, ¿no? A lo largo de una trayectoria específica. Entonces, André María Ampere intentaba lo mismo. Supónganse que nosotros tenemos aquí un cable. Y por este cable circula una corriente en cierta dirección. Supongan que en este cable pues circula una corriente en esta dirección. De acuerdo a la regla de la mano derecha, y por lo último que hemos estado viendo, pues aquí circula un campo magnético que es alrededor, que se encuentra alrededor de nuestro cable. ¿Estamos? Este campo magnético que tendría esta dirección. ¿No estamos? Bueno, entonces, la idea del potencial eléctrico, vamos a poner aquí eléctrico, la idea de la diferencia de potencial magnética que André Marie Ampere intentaba encontrar, pues fue muy parecida a la idea de la diferencia de potencial eléctrico que se trabajaba en campos eléctricos. Bueno, se dijo entonces si existe para una trayectoria específica esa diferencia potencial del campo eléctrico, pues ahora, ¿qué pasa si hacemos uno para el campo magnético? ¿Verdad? Bueno, si seguimos trabajando con esta integral, estaríamos diciendo que la integral sobre una trayectoria específica del campo magnético por el diferencial de longitud es nuestro objetivo, ¿no? Esta es la integral que queremos calcular. Pues nosotros sabemos que el campo magnético, vean, el valor del campo magnético que se genera alrededor de un cable recto, lo aprendimos hace 2 clases, sería la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por la distancia a la que lo estamos calculando. Supónganse que estamos calculando el campo magnético a una distancia R. Medida respecto al centro del cable, esta trayectoria es R. Todo esto por ds. En medio del camino, pues, ¿qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si nos movemos a lo largo de una trayectoria cerrada? ¿Sí? A través de una línea de campo magnético. Bueno, entonces la integral la estaremos realizando sobre esa curva, que me quedaría entonces igual a la integral sobre una trayectoria cerrada. Este símbolo que colocamos aquí, ustedes ven en Mate 5, pues es cuando se tienen superficies cerradas, ¿no? Como las integrales cerradas donde aplican el teorema de Green, o las superficies cerradas donde se aplica el teorema de la divergencia.
Entonces aquí me quedaría la permeabilidad por la intensidad dividido 2pi r, y vamos a integrar a lo largo de la curva. Así yo voy a integrar a lo largo de S, donde ts sería un pedacito de cable. ¿Estamos? Vale. Observe, por favor, que en esta integral la permeabilidad es constante. La corriente en el cable, pues vamos a suponer la constante, a menos que la corriente en el cable cambie. Entonces aquí sí habría que tratar de encontrar una expresión que defina en términos de S, que es la longitud del arco de la trayectoria. 2pi y R es constante. Eso significa que esta expresión yo la podría dejar como la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 2pi por R, por la integral desde S. Y la integral a través de la trayectoria cerrada de S, pues simplemente sería S, o sea, la longitud de arco, que me quedaría la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 2pi r por la longitud de este arco. Y dado de que es un arco completo, un arco de una superficie cerrada, en este caso, pues, un círculo, su longitud sería 2pi por el radio. Entonces me quedaría aquí la expresión 2pi por el radio. Noten que puedo cancelar esta expresión con esta expresión de aquí. Y resulta sorprendentemente que esa integral realmente es constante, independientemente de la longitud de la trayectoria. Sería la permeabilidad por la intensidad de la corriente. De hecho, la demostración, que es muchísimo más extensa, se puede comprobar con esa demostración que independientemente de la trayectoria que se haga, el resultado siempre es exactamente el mismo, la permeabilidad por la intensidad de la corriente. A pesar de que el objetivo de esto era intentar encontrar el potencial magnético, la diferencia de potencial magnético, y darle un uso, realmente la diferencia de potencial magnético no existe y no tiene ninguna aplicación. A pesar de eso, André-Marie Ampère encontró una teoría que es bastante útil, porque afirma que la integral a través de cualquier trayectoria cerrada del campo magnético en producto punto con el diferencial de arco siempre va a ser igual a la permeabilidad multiplicado por la intensidad de la corriente, en donde esta corriente es la intensidad de la corriente encerrada por la curva C. Es decir, aquí vamos a colocar que esta es la intensidad de corriente encerrada por C, donde C es la curva esta, ¿verdad? A esta curva, que por supuesto es cerrada, es una curva cerrada que generalmente se conoce como trayectoria amperiana. Sí. Esta ecuación que tenemos aquí, es a la que se le conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère es muy útil si nosotros queremos encontrar campos magnéticos usando corrientes o corrientes usando campos magnéticos. Es decir, si nosotros sabemos que se está generando un campo magnético, podemos determinar cuál es la corriente. O viceversa, si nosotros determinamos cuál es la corriente que se está generando, podemos determinar el campo magnético. Esto es bien útil. ¿Por qué? Porque cuando André-Marie Ampère descubrió esta ecuación, creía que estos campos magnéticos que están aquí, ¿ven?, eran estacionarios. Es decir, pues aquí se iba generando líneas de campo magnético alrededor del cable, estacionarias. Sin embargo, resulta que esas ondas, por así decirlo, de campo magnético que se están generando alrededor del cable, pues no son estacionarias. Son precisamente ondas que se mueven a través del espacio. Ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas son los que perciben los dispositivos que nos permiten a nosotros, por ejemplo, usar el Bluetooth. El Bluetooth es una onda electromagnética que se transmite, ¿sí? Y nuestros audífonos, por ejemplo, nuestro celular, nuestras bocinas, todo lo que podamos conectar con nuestro reloj, cosas por el estilo que tengamos que son Bluetooth, transmiten ondas electromagnéticas que perciben
elementos que perciben los campos magnéticos que lo pueden traducir a corriente eléctrica. ¿Estamos? Esta es la ley de Ampère, que con una pequeña modificación a esta ecuación, que difícilmente lograremos ver, nos define la tercera ecuación de Maxwell. ¿Sí? Un conjunto de ecuaciones que nos describen cualquier tipo de fenómeno electromagnético. ¿Estamos? Entonces, estas ondas, estos campos magnéticos que se generan alrededor del cable no son estáticos. Son campos magnéticos que se distribuyen. El Bluetooth, el Wi-Fi, la señal de teléfono, la señal de televisión, cualquier onda electromagnética puede transmitirse por el aire. ¿Estamos? Son pequeñas perturbaciones a un campo magnético que algunos objetos perciben y lo transforman a corrientes eléctricas que nos pueden generar señales o datos o lo que sea. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, utilicemos esta ley de Ampère para resolver algunos problemas básicos y así ustedes aprenderán bien cómo aplicarla. A ver. El problema dice así. Cada uno de los 8 conductores indicados en la figura 48, cada uno de los 8 conductores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conduce 2 amperios de corriente hacia adentro o hacia afuera de la página. Ven que los conductores tienen un puntito o tienen una X, ¿no? Nos están indicando cómo es esta corriente. Están indicadas 2 trayectorias por la integral de línea, esta no. ¿Cuál es el valor de la integral para, inciso A, la trayectoria de puntos, inciso B, la trayectoria de trazos? Qué problema tan extraño, ¿no? Me pide que calcule el valor de esa integral. Bueno, pues ese valor de la integral no es esto, ¿no? Y de acuerdo a lo que dijimos, pues la ley de Ampère dice que el resultado de esta integral no es nada más que la permeabilidad multiplicado por la corriente. Pues así de fácil. Eso significa entonces que vamos a llamar a esta curva de puntos C1 y a esta curva de líneas C2. El problema quiere entonces que calculemos para el inciso A la integral a través de la trayectoria cerrada en C1 de P por ds. Esto, según la ley de Ampère, pues no es más que únicamente la permeabilidad multiplicada por la intensidad de la corriente, ¿verdad? Eso significa que en este caso sería la permeabilidad, que se calcula como 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, multiplicado por la intensidad de la corriente. Y la intensidad de la corriente se refiere, según lo que vimos aquí, es la intensidad de corriente encerrada por la curva C. En este caso, esa intensidad de corriente se refiere a la totalidad de la intensidad de corriente que tenemos encerrada aquí, obviamente con su dirección. Entonces, vean que tenemos 2 corrientes salientes, esos puntitos significan salientes. Eso significa que podríamos tomar que estos serían 2 amperios, por ejemplo, y ese serían 2 amperios, y este entrante serían, por ejemplo, menos 2 amperios. O viceversa, ¿no? Eso significa que la totalidad de la corriente encerrada aquí es de 2 más 2 menos 2, o sea, 4 amperios. Por lo tanto, yo escribo aquí 4 amperios, que es la totalidad de la corriente. No, perdón, nada de 4 amperios, es 2 amperios, disculpen el error, ¿no? ¿Por qué? Porque es 2 más 2, 4 menos 2 es 2, ¿verdad? Yo seguí trabajando en 4. Entonces aquí me quedaría este valor. Veamos de cuánto es. 2 por 4 por pi. Este resultado entonces es de 25.13 por 10 a la menos 7 teslas por metro, ¿verdad? Porque cancelamos aquí amperio con amperio. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. ¿Sí? Ni siquiera calculamos la integral. El problema me pide que calcule la integral, pero por la ley de Ampère podemos encontrar eso usando una fórmula bien sencilla. Para el inciso B, me dice que la integral a través de la trayectoria C sub 2 del producto punto entre el campo y el diferencial de longitud, igual, permeabilidad multiplicada por la intensidad de la corriente. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, esta 2 amperios, y esta 2 amperios, y esta menos 2 amperios, y esta menos 2 amperios. Eso significa que la corriente total encerrada tiene una magnitud de 0.
Por lo tanto, en este caso, dado de que la corriente es 0, por lo tanto, la integral a través de la curva número 2 de B por ds es igual a 0. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta sobre el uso de la ley de Ampère? ¿Se comprende? Todo claro, ingeniero. Solo una pregunta con respecto a la hora de plantear la respuesta. ¿Es en Teslas por metro o no? Sí, Tesla por metro, exactamente. Muchas gracias. Muy bien. Y que no entendí por qué era 0. Porque tenemos dos corrientes salientes y dos entrantes, ¿no? Entonces, la suma de dos corrientes hacia afuera más la suma de dos corrientes hacia adentro da 0. 2 y 2. Y este menos 2 y este menos 2. Al final las corrientes dan 0, entonces. Ah, ya, gracias. Muy bien. Hagamos otra. Revisen por favor, que ahorita hay algún micrófono activo. Si no, nos podemos escuchar cosas que no debamos. A ver, el problema dice así. La figura 3025. La figura 3025 es la vista de la sección transversal de un cable coaxial. Es decir, como que vienen cortado el cable, ¿no? Como esos cables que se usan para la redundancia, para el cable de la televisión, ¿no? La señal de televisión. ¿Han visto ustedes que esos cables pues son cables negritos? Generalmente aquí tienen un enmallado de cable. Luego tienen un como especie de droport para que los que nos han partido. Y aquí tienen un conductor de cobre. ¿Verdad? A eso se le llama cable coaxial. Generalmente ese cable para el cable se llama cable coaxial. El conductor central está rodeado por una capa de hule. Esto es hule. El cual está rodeado por un conductor exterior que a su vez está rodeado por otra capa de hule. En una aplicación particular, la corriente en el conductor interno es de 1 amperio hacia afuera de la página. Por eso es un puntito. Y la corriente en el conductor externo es de 3 amperios hacia adentro. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en los puntos A y B. Quieren que calculemos el campo magnético en el punto A y el campo magnético en el punto B. Qué problema tan intenso. Resulta que no va a ser tan difícil. ¿Por qué? Vamos a intentar determinar el campo magnético en el punto A. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dibujar una trayectoria amperiana. Supónganse que esta es una trayectoria amperiana. Ahí está. A esta curva la vamos a llamar C1. Entonces, de acuerdo a la ley de Ampère, la integral a través de esa curva C1, de esa trayectoria cerrada, del campo magnético por ds, tiene que ser igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. Ahora, recuerden que el campo magnético es constante siempre que estemos a la misma distancia de su fuente. Eso significa que en esa integral el campo magnético es constante y lo podemos extraer. Me quedaría entonces el campo magnético por la integral de C sub 1 de ds. Eso es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. La integral de ds pues no es nada más que la trayectoria total. La suma de los pequeños diferenciales de longitud pues es la longitud total. Por lo tanto me queda que el campo magnético por ds, o sea, por S, es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. Por lo que es lo mismo, el campo magnético es la permeabilidad por la intensidad dividido S, donde S es la longitud del arco total. En este caso, entonces, B sería la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 2pi por el radio. Y si se dan cuenta, pues caemos exactamente en la misma ecuación que hemos desarrollado mediante la ley de Biot-Savart. Corriente por permeabilidad dividido 2pi r. Eso significa que el campo magnético sería la permeabilidad 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio multiplicado por la intensidad de la corriente. Recuérdense que esta corriente que usa la ley de Ampère es la corriente que está encerrando la trayectoria amperiana. Esta corriente entonces se refiere únicamente a esta de aquí con valor de 1 amperio.
Entonces, en este caso me quedaría 1 amperio, ¿verdad? Si usamos la regla de la mano derecha, con nuestro pulgar dirigido hacia nosotros, ¿no? Hacia afuera de la pantalla, se darán cuenta que ustedes pueden cerrar sus 4 dedos en esta dirección, ¿verdad? Esa es la dirección del campo magnético en este punto. Entonces, esto dividido 2pi por el radio. ¿Y el radio de cuánto es? Pues el radio es esta distancia del centro donde se encuentra el cable, que vale 1 milímetro. Entonces aquí sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces veamos que podemos cancelar. Puedo cancelar este pi con este pi. Puedo cancelar este 4 con este 2 y se convierte en 2. Y únicamente, ¿no? Determinemos entonces cuánto es el campo magnético. Me quedaría 2 por 10 a la menos 7 por 1 amperio, que me da 2 por 10 a la menos 7, dividido 1 por 10 a la menos 3. Si no estoy equivocado, entonces el campo magnético es equivalente a 0.2 militeslas. Y ahí tenemos el campo magnético, entonces, que se da a una distancia de 1 milímetro del cable en el centro que transporta 1 amperio de corriente. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Hagamos el siguiente inciso. El siguiente inciso me pide que determinemos... La corriente de 3 amperios, ¿dónde está? La corriente de 3 amperios está en esta parte. Que en este caso, pues como no quedó dentro de nuestra trayectoria amperiana, pues no genera efectos magnéticos en este punto. En este punto a lo largo de esa trayectoria. ¿Estamos? Sí, ya. Muy bien. Ahora, para el inciso B sí que vamos a usar esa corriente. ¿Por qué? Porque el problema pide que calcule el campo magnético en esta parte. Aquí. Entonces, ahora, para el inciso B, digamos, usamos la misma idea. La integral a través de la trayectoria cerrada, pero vamos a dibujar esa trayectoria cerrada, ¿no? ¿Por qué? Así a lo macho, ¿no? Pero sí. Ahí está. Entonces, con esto vamos a terminar. Ahora sí, solo vamos a poner el nombre. Esta es nuestra trayectoria C2. Entonces aquí, la trayectoria a través de la superficie C2 del producto de punto entre el campo y el diferencial de longitud siempre es permeabilidad por la intensidad de la corriente. Otra vez, dado que el campo a la misma distancia de un centro siempre es constante, entonces puede salir de la integral y toda esa integral se transforma a B por S. Y eso es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. De tal forma, entonces, nuevamente, que el campo magnético es la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido el arco. Por lo que es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 2pi por ese nuevo radio, que vamos a llamar radio 2. La intensidad de la corriente siempre se refiere a la magnitud total de la corriente encerrada por la trayectoria amperiana. En este caso, dado que tenemos una corriente de 1 amperio hacia nosotros y una corriente de 3 amperios entrando a la pantalla, pues es como que tuviéramos una corriente neta total de 2 amperios entrando a la pantalla. Estamos porque tenemos 3 entrando y 1 saliente, significa que 2 están entrando. De tal manera que el campo magnético en esta dirección, perdón, en esa posición, tiene esta dirección, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj, de acuerdo a nuestra vista. Entonces, en este caso, esa va a ser la corriente que vamos a usar entonces de 2 amperios. Me queda aquí la permeabilidad, que dijimos que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio por la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente dijimos que era de 2 amperios. Aquí usamos magnitud. No me interesa
Si son 2 salientes o 2 entrando, únicamente magnitud. Dividido 2pi por ese radio. ¿Y cuánto es ese radio? Pues vamos a ver. Ese radio es de 3 milímetros. Entonces, aquí vamos a colocar 3 milímetros. Veamos entonces de cuánto es este campo magnético, por lo menos la magnitud. Ya la dirección ya la definimos nosotros usando la regla de la mano derecha. Entonces me quedaría aquí 4pi por 10 a la menos 7. Y creo que así no funciona esto. Ahí está. Por 2 amperios dividido 2pi por 3 por 10 a la menos 3. Y si todo está bien, pues ahí está la magnitud del campo magnético. Este 0.13 militeslas. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Me he explicado cómo se usa? Hagan de cuenta que es muy parecido a la ley de Gauss. Recordarán que la ley de Gauss para las cargas eléctricas, pues nosotros dibujamos una superficie gaussiana, una superficie ficticia que encerraba cierta parte, ¿no? Y solamente nos interesaba la carga que estaba contenida dentro de esa superficie, o dentro de ese sólido. Lo mismo pasa aquí, únicamente que estamos hablando de trayectorias y de corrientes, ¿no? Solo me interesa la corriente que se encuentra dentro de una trayectoria ampérica específica. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Dije solo una pregunta en el inciso A, ¿cómo es que se coloca la mano para guiarnos en la regla de la mano derecha? Es con su pulgar, así como nos vamos a saludar, ¿no? Su pulgar apunta en la dirección de la corriente y la dirección en la que cierre sus dedos es la dirección del campo magnético. Entonces vea que en este caso vamos a ver si me sale. Supóngase que esa es su mano, ¿no? Entonces su pulgar tiene que apuntar hacia arriba. Y como sus dedos, sus manos los puede cerrar en esta dirección, entonces pues la corriente va circulando en esta dirección. Lo mismo pasa para la siguiente corriente, ¿no? 3 amperios entrando, entonces su pulgar queda apuntando para abajo. Y usted puede cerrar su mano ahora en esta dirección. Entonces por eso que la corriente circula en esta dirección. ¿Me explico? Más o menos, ¿no? Y el puntito sería el campo magnético, ¿verdad? El puntito, este puntito de aquí, no, esa es la Exactamente. corriente. No, esa es la corriente. Indicándome que la corriente es hacia nosotros. Sí, estas flechitas ahora indican la corriente. ¿En qué dirección va la corriente? Ah, muy bien, muy bien. ¿Mm? Muy bien, sigamos entonces. Otra aplicación de la ley de Gauss, de la ley de Ampère, es que podemos utilizarla para poder determinar cómo es el comportamiento del campo magnético en el interior de un conductor que transporta corriente. Entonces, veamos esta parte de aquí. Estamos campo magnético en el interior de un conductor. Supónganse que nosotros tenemos un conductor, vean, esta figura me la robé del libro. Supónganse que nosotros tenemos aquí un conductor por el que está circulando una corriente, en esta dirección específica, ¿no? Supónganse que queremos calcular la corriente o el campo magnético en dos posibles trayectorias. Primero en esta trayectoria 1. Pues en esa trayectoria 1, pues está fácil, ¿no? Porque pues simplemente sería pues aplicar la ley de Ampère. Todo esto, vamos a ver. Sería la integral a través de la superficie cerrada de la curva C1 de P por ds, y eso es igual a la permeabilidad por la corriente total encerrada. Y la corriente total encerrada, pues sería la corriente, ¿no? La corriente I. Toda esta corriente se encierra. Ahí no habría problema, ¿verdad? Ahí la corriente total. Pero, ¿qué pasa si queremos calcular
el campo magnético en esta trayectoria. Note que la corriente, pues se supone que está distribuida en toda su área, ¿no? Bueno, y entonces pues apliquémosla para la trayectoria 2. Aquí me quedaría la trayectoria C2 cerrada del campo magnético por ds, y esto es igual a la permeabilidad por la corriente 2. Necesito saber cuánto es esta corriente. Para esa corriente vamos a utilizar la idea de la densidad de corriente. Recuerden que la densidad de corriente, J, no es nada más que la corriente dividido el área. Esta densidad es constante, es como que fuera la densidad de un sólido. Independientemente de cuántos pedazos partamos nosotros un sólido, la densidad sigue siendo lo mismo. Lo mismo pasa aquí. La densidad de corriente dentro del conductor tiene que ser siempre la misma. Por lo tanto, si nosotros tomamos, bien, voy a dibujar aquí esta área y saco la densidad de corriente de esta área. Resulta que la densidad de corriente para la trayectoria 1 tiene que ser igual a la densidad de corriente, para la trayectoria no, para la región 1 tiene que ser igual a la densidad de corriente para la sección 2. ¿Y cuál sería la sección 2? Pues la sección 2 sería toda esta. Todo el cable. Tienen que ser iguales las densidades, porque es constante, permanece constante. Por lo tanto, la corriente 1 dividido el área 1 tiene que ser igual a la corriente 2 dividido el área 2. De esta forma, entonces, me queda que la corriente 2 sería igual a la área 2 multiplicado por la corriente 1 dividido el área 1. ¿Sí? Si suponemos que el conductor es constante y siempre circular, entonces aquí me quedaría la área 2, sería 2 pi por el radio, área 2 pues sería el radio en el que estamos calculando, ¿no? Sí, que vamos a llamarlo, aquí no me dice, no vamos a dejarlo para un radio A, de plano, ¿verdad? No, el problema no me indica aquí este radio. Vamos a poner que este radio vale A. Dejémoslo así en términos de A. Entonces aquí me quedaría 2pi por el radio, nada de que 2pi, perdón. Eso es longitud, ¿no? Yo quiero calcular área. Es pi por el radio al cuadrado por la corriente 1 dividido el área 1. Y el área 1 sería el área de todo el conductor. Si suponemos que el conductor tiene un radio R, entonces aquí me quedaría pi por el radio al cuadrado. Tengo que podemos cancelar estos valores de pi, y ahora sí, ya conozco entonces cuál es la corriente que circula, o la parte de la corriente que circula en esa sección del conductor. De tal manera entonces que ya podría escribir aquí que la integral a través de esa trayectoria 2 de B por ds es la permeabilidad por la corriente número 2, que resulta ser A cuadrado por la corriente 1 dividido R cuadrado. Por las mismas ideas de antes, dado que el campo magnético permanece constante a una trayectoria circular, entonces esto se transforma en P por la longitud de arco, y eso es igual a la permeabilidad por A cuadrado por la intensidad de la corriente número 1, o la intensidad de la corriente total, por radio cuadrado. Finalmente, entonces, el campo magnético, dado que S es igual a 2pi por el radio, siendo R el radio del conductor, me quedaría aquí entonces permeabilidad por A cuadrado por la intensidad de la corriente dividido 2pi R cuadrado por el radio del conductor. Por la distancia a la que estamos calculando el campo, ¿no? Que es el valor A. Entonces aquí me quedaría A. Noten que puedo cancelar este cuadrado con esta A. Y finalmente, entonces, el campo magnético dentro de un conductor circular, porque eso se especifica únicamente para circular, estaría dado por la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 2pi por A dividido R cuadrado, donde A es la ubicación dentro del conductor en el que estamos calculando el campo magnético, y R es el radio total del conductor, e I es la corriente total del conductor. ¿Estamos? Noten que si A es exactamente igual a R, entonces aquí me queda R,
se cancelan y volvemos a caer a la misma ecuación. Permeabilidad por corriente dividido 2πr, tal como siempre lo hemos trabajado. ¿Estamos? Apliquemos esta ecuación. Entonces, recuérdense que este es el campo magnético en el interior de un conductor. Pero lo voy a escribir. Ahí está. Hagamos un ejemplo. Sería nuestro ejemplo número 3 del día de hoy. ¿Y qué? ¿Sí, dígame? Las magnitudes de la respuesta, ¿cómo quedarían? La magnitud siempre va a ser en Tesla, porque es campo magnético. Siempre en Tesla. Recuérdense que esto es Tesla metro sobre amperio. Por amperio se cancela, queda Tesla sobre metro. Y esto es metro, entonces me queda únicamente la magnitud, siempre Tesla. Ah, muy Muy bien. A ver, este problema dice así. Un paquete de 100 alambres rectos, largos y aislados forman un cilindro de radio R igual a 0.5 centímetros. Si cada alambre conduce 2 amperios, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el alambre localizado a 2 centímetros del centro del paquete? Qué intenso, ¿no? Tenemos 100 alambres rectos, largos y aislados, que forman un cilindro de radio R de 0.5. Es decir, como que nosotros pusiéramos un montón de alambres aislados, pegaditos hasta formar un tubito. Entonces, imagínense, vamos a suponer, no, nada que ver. Supónganse que este conductor está transportando o está formado por un montón de conductores más chiquititos, más simples. En total, 100 conductores. Sí, hay 100 conductores más chiquititos que formaron esas. Todos unidos, todos esos alambritos unidos formaron en sí un alambre más grueso. Si cada alambre conduce una corriente de 2 amperios, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre un alambre localizado a 0.2 centímetros del centro del paquete? Muy bien, entonces, bueno, veamos. Supongamos que el centro del paquete es este. Entonces nosotros queremos determinar cuál es la fuerza magnética que soporta un cable que está localizado a 0.2 metros del centro del paquete. Ojo, porque me piden la fuerza magnética, ¿ven? ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza magnética? Por unidad de longitud, es decir, por cada metro, ¿no? Qué intenso. ¿Por qué? Porque entonces, pues la fuerza de magnitud sería la fuerza en un conductor. Y la fuerza magnética en un conductor, ustedes recordarán que se calcula como intensidad por longitud, por campo, por el seno del ángulo. Bueno, pero entonces, como me piden la fuerza magnética por unidad de longitud, sería la fuerza magnética dividido la longitud, ¿no? Eso sería simplemente la intensidad por el campo magnético, por el seno del ángulo. Pero como el ángulo es 90, ¿no? Porque, pues, recordarán que el campo magnético aquí es en esta dirección, siempre circular, ¿no? Y la corriente es en esta dirección, entonces este ángulo es 90 grados. Entonces me queda que simplemente la fuerza por unidad de longitud es la corriente por el campo. ¿Cuál es la corriente que transporta ese cable? Pues según el problema, es 2 amperios. O sea que ya está más simple. Lo único que me hace falta calcular es el campo magnético exactamente en la ubicación en la que se encuentra ese cable. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el campo magnético en una posición dentro de un conductor? Pues es la ecuación que acabamos de aprender. Dijimos que el campo magnético dentro de un conductor se calcula como la permeabilidad por la intensidad de la corriente total, ¿verdad? Por el área, perdón, por la distancia a la que quiero calcular el campo magnético,
dividido 2pi por el radio al cuadrado del conductor. En este caso, entonces, sería la permeabilidad 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, multiplicado por la intensidad de la corriente total. Vean, la intensidad de la corriente total. Como este conductor está llevando 100 alambres y cada alambre 2 amperios, entonces la totalidad de la corriente son de 200 amperios, ¿no? Entonces, 200 amperios por la distancia a la que se encuentra el punto en el que estoy calculando el campo magnético, 0.2 amperios, metros, 0.2 metros. Y todo esto dividido entre 2pi por el radio total del conductor al cuadrado. Según el problema, es de 0.5 centímetros. 0.2 centímetros, entonces estoy mal aquí. Y 0.5 centímetros al cuadrado. Ingresemos datos a la calculadora, no olvidando utilizar los prefijos que le corresponden a cada cantidad. Entonces, aquí me quedaría, vamos a ver, 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 200 por 0.2 por 10 a la menos 2 dividido 2pi por 0.5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la magnitud del campo magnético, ¿verdad? Es de 3.2 militeslas. Sí. Eso significa que ya puedo determinar entonces la fuerza magnética por unidad de longitud, que sería la intensidad de la corriente que este cable está transportando, que es 2 amperios, multiplicado por el campo magnético, que es 3.2 militeslas. Entonces me queda que la fuerza magnética por unidad de longitud sería 2 amperios, esto por 2, me queda que es de 0.0064 o 6.4 por 10 a la menos 3 newtons por cada metro de longitud que tenga ese conductor. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Estamos? ¿Me explico? Vean que hemos necesitado de tener el campo magnético y para poder calcular la fuerza magnética. Y ese campo magnético, al estar dentro del conductor, pues usamos la ecuación que conocemos para determinarlo. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, pues eso sería todo la clase del día de hoy. Seguiríamos el día miércoles. Recuerden que mañana tenemos práctica en el laboratorio, ¿no? Entonces, para los que llevan al laboratorio, nos miramos el día de mañana, y si no llevan el laboratorio, entonces nos miramos el día miércoles. Que pasen una buena tarde. Cuídense mucho. Audio Jungle.